las novedades más visibles para todos los ciudadanos va a ser la notificación de las violaciones de seguridad. Se va a establecer un plazo de 72 horas para notificar estas violaciones de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos siempre que pueda afectar a los derechos de los interesados. Y además, las entidades tendrán que avisar a los interesados cuando esas violaciones de seguridad pongan en peligro sus datos y les puedan afectar a sus derechos. Esto implica que, por ejemplo, si una empresa muy grande tiene problemas y les entra un virus o cualquier incidencia con los datos y esos virus acceden a cuentas bancarias o a nombres, apellidos, direcciones, la empresa tendrá que informar a la Agencia Española de Protección de Datos de que ha tenido ese virus o esa incidencia y además tendrá que informar a los interesados para que pongan todas las medidas, cambien las cuentas bancarias, cambien las contraseñas y demás. Antes de empezar cualquier tratamiento es necesario que se haga una evaluación de impacto, es decir, que se valoren los riesgos que tiene ese tratamiento, para poder aplicar las medidas de seguridad de las que hablábamos anteriormente. Una de las principales figuras que incluye el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es el delegado de protección de datos. Este delegado va a ser obligatorio para algunas entidades, aunque todas las entidades podrían llegar a tenerlo. Las entidades que están obligadas a tener esta figura serían las entidades públicas o los organismos públicos, también las entidades que traten datos a gran escala, como por ejemplo las que elaboran perfiles comerciales, como puede ser una empresa de publicidad que dirija publicidad determinada a unos usuarios o a otros, y también las empresas que traten datos especialmente sensibles, como puede ser un colegio o un centro médico. Este delegado de protección de datos tiene como funciones principales asesorar e informar sobre el cumplimiento en protección de datos. También va a asesorar sobre la formación que se debe realizar, va a realizar las evaluaciones de impacto y va a asesorar en todos los pasos que tenga que seguir el tratamiento de datos personales. Es muy importante esta figura porque puede ser una entidad externa o puede ser una entidad interna, una persona interna que tengamos, y puede ser tanto física como jurídica. Hablando de la figura del delegado de protección de datos, esta persona debe ser nombrada por sus cualificaciones profesionales, es decir, por sus conocimientos en derecho y en protección de datos. Además, tiene que tener total autonomía dentro de la empresa, de forma que no se pueda ver influenciado por las decisiones que afecten al beneficio de la empresa. Además, tiene que tener contacto directo con la dirección, de forma que pueda tomar esas decisiones. Esta persona no puede ser destituida ni penalizada por realizar sus funciones como delegado de protección de datos, y la Agencia Española de Protección de Datos en una comunicación nos dijo exactamente las empresas que obligatoriamente tienen que tener un delegado de protección de datos. Estas empresas son las aseguradoras, los distribuidores de energía eléctrica, las entidades responsables de sistemas de información crediticia, es decir, todas las entidades que tengan que ver con el crédito, las entidades con actividades de publicidad que traten datos a gran escala, también aquellos centros sanitarios y centros educativos, como hablábamos anteriormente, los colegios profesionales y las entidades de juego online. También se establecen nuevas novedades en cuanto a la transferencia internacional de datos. Los datos podremos cederlos dentro de la zona económica exclusiva sin tener que realizar ningún otro trámite, pero sí que es verdad que si queremos cederlo a otros países que estén fuera de esa zona económica exclusiva de la Unión Europea, tendremos que o bien atenernos a una decisión que haya tomado la Comisión sobre ese tercer país o establecer un acuerdo específico con esa entidad de ese tercer país que no tiene ningún acuerdo con la Comisión Europea ni pertenece a la zona económica exclusiva para poder realizar ese tratamiento. Sí que es verdad que si estamos hablando de un interés vital para el interesado, es decir, una persona que está gravemente herida o demás, podremos ceder esos datos sin ningún problema. En cuanto al tratamiento de datos de menores, va a ser fundamental que la información, como hemos dicho, se proporcione de manera clara. Y además se cambia la edad de consentimiento de los menores. Nosotros teníamos establecido 14 años en España, pero el reglamento permite que cada uno de los países pueda decidir si está entre 13 o 16 años. En principio, en vigor estará lo de los 14 años, pero sí que es verdad que puede modificarse por la nueva ley que se apruebe. Por lo tanto, ¿cómo podemos adaptarnos correctamente a este nuevo reglamento europeo? Pues debemos revisar los consentimientos que teníamos firmados con nuestros clientes anteriores, nuestros empleados, nuestros prestadores de servicios y demás entidades que tengamos datos de carácter personal. También tenemos que revisar las cláusulas informativas que otorgábamos, tenemos que incluir la nueva información que nos pide el nuevo reglamento.
También tenemos que revisar los contratos con el encargado del tratamiento. Nosotros antes firmábamos un contrato de acceso a datos por tercero que no cumple con las exigencias del nuevo reglamento. Por lo tanto, a todas las entidades a las que cedamos datos de carácter personal, tenemos que pedirles que nos firmen un nuevo contrato. Hablando de todas las cosas que debemos hacer para poder estar adaptados a la nueva normativa, tenemos también que realizar las evaluaciones de impacto, de forma que sepamos exactamente qué riesgos tienen nuestros tratamientos y apliquemos las medidas necesarias. También valoraremos la posibilidad de tener un delegado de protección de datos o no, y también deberemos adherirnos a códigos de conducta y certificaciones. Este nuevo Reglamento General de Protección de Datos se va a enmarcar dentro de la concepción anglosajona, es decir, ya lo teníamos planteado, por ejemplo, en el Programa de Prevención de Delitos Penales. Por lo tanto, tienen un gran valor los códigos de conducta y las certificaciones. Los códigos de conducta van a incluir todo nuestro protocolo a seguir a la hora de proteger los datos. Y es muy importante porque, por ejemplo, en el Programa de Prevención de Delitos Penales, que habla sobre el cumplimiento normativo de las empresas, se incluye esta adaptación al nuevo Reglamento Europeo. A partir del 25 de mayo de este año comenzarán a aparecer nuevas certificaciones, de forma que se nos permitirá certificar a una empresa como cumplidora y también se certificarán a delegados de protección de datos y demás organismos. Es muy importante que sepamos que estas certificaciones no implican que realmente una empresa esté cumpliendo, es una prueba más de cumplimiento. Además, tampoco van a ser ilimitadas, van a tener un plazo de validez, por lo tanto deberán renovarse cada determinado tiempo. También es muy importante saber que tanto el Código de Conducta en Protección de Datos como el Código de Prevención de Delitos Penales van a ayudar a otorgar confianza en la empresa, demostrando que es una empresa actualizada al cumplimiento normativo.